presencia, Dios Todopoderoso. Dios, una vez más, presentar nuestras vidas en oración delante de tu presencia y orar los unos por los otros y presentarte una vez más, Dios Todopoderoso, las peticiones del muro de oración de cada hermano, Dios Todopoderoso, de cada amigo que ha presentado una petición. Dios, te solicitamos en esta mañana que extiendas tu favor, tu gracia, tu misericordia sobre cada uno de ellos, Dios, extendiéndole y dándole respuesta a esas peticiones conforme a tu voluntad, Dios. Glorifícate, Padre, en medio de nuestras vidas. Sigue guardándonos, sigue bendiciéndonos, sigue derramando tu gracia, tu favor, tu misericordia para la gloria de tu nombre, Dios. Este tiempo que vamos a compartir, Dios, que estamos compartiendo en esta mañana, que sea de mucho provecho para nuestras vidas, de mucha edificación y que tu palabra sea contundente a nuestros corazones, Dios, que nos hables a través de ella para la gloria de tu nombre, Padre. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana continuamos entonces este tiempo que el Todopoderoso nos ha permitido compartir. Esta semana estamos trabajando la Haftará, la Parashá y la Besorá número 24, que es Vaikra, y que traduce al español y él llamó, y comprende o continúa el estudio de la Torá haciendo una conexión entre el libro de Éxodo, que acabamos de terminar la semana pasada, y empieza con el libro de Levítico o Vaikra. Entonces, este libro empieza con una conjunción, con la letra I, en hebreo la letra Bak, que conecta todo lo que terminó relatando el libro de Éxodo en su último capítulo, y conecta con este nuevo. Entonces, en este capítulo de Levítico, o en este libro de Levítico, Vaikra, nos empieza a relatar cómo el Todopoderoso le ordena a Moisés que todo el pueblo traiga y presente sus ofrendas, o mejor dicho, los corbán, con el propósito de que a través de ese ejercicio se pudieran acercar a la presencia del Todopoderoso. Al igual que en la Haftará, también nos llevaba a ese proceso de cómo el Todopoderoso prometió perdonar nuestros pecados a través de la restauración o la redención del mismo. Entonces, esta vez ahora nos enseña cómo el Eterno estableció un sistema de corbán para acercarnos a su presencia y recordarnos que tenemos una deuda por pagar por nuestros pecados. Y también nos enseña cómo Yeshua pagó esa deuda por nosotros una sola vez y para siempre, permitiéndonos la entrada al lugar santísimo a través de su sacrificio. Entonces, esta deuda que tenemos, que cada uno de nosotros aceptó el pago que Yeshua hizo, y por eso estamos aquí, porque hemos reconocido que Él ha pagado el precio que nosotros debíamos pagar, nos ha redimido y ha limpiado nuestras vidas a través de su obra expiatoria en la cruz, a través de todo lo que Él estableció en su palabra. Entonces, en el libro de Levítico vemos cómo Moisés empieza a enseñar al pueblo, recibido todo esto de parte del Todopoderoso, de que cada uno debía presentar día tras día ciertos tipos de ofrendas, ciertos tipos de holocaustos, o en este caso, corbán, acercamientos para el Todopoderoso. Entonces, la palabra corbán significa acercarse o acercamiento, es uno de los significados, y también nosotros lo manejamos como ofrenda. Pero cuando manejamos el término ofrenda, en todo el contexto religioso, tiene que ver con algo que se está ofreciendo, un sacrificio que se ofrece, que tiene un valor para esa persona y que se le está dando a esa deidad a la cual se le está ofreciendo. Nosotros tenemos que aprender y nos debe quedar muy claro que la ofrenda perfecta que el Todopoderoso aceptó por nuestra culpa fue el sacrificio de Yeshua, que Él se ofreció voluntariamente
por nuestros pecados, por el pago de nuestra deuda, y lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces, entremos acá en materia. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso aquí, verso del 1 al 10, dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecta a los que se acercan. De otra manera, cesarían las ofrendas, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando el sumo sacerdote, dice: sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me prepararé un cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Todo el libro de Hebreos es un relato o una carta donde se nos habla acerca de esa obra o esa redención que hizo Yeshua por nuestros pecados. Entonces, miremos algo aquí importante. El Todopoderoso ha establecido patrones que tienen una importancia, o que nosotros debemos tener en cuenta esos patrones. Algunos de ellos ya los hemos mencionado acá, por ejemplo, el patrón de los 7 días de la semana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. Ese patrón, el Todopoderoso lo estableció desde el principio. Ese patrón tiene cumplimiento en nuestros días y es eterno. Y otros patrones que estableció fue los patrones de los sacrificios que se presentaban en el tabernáculo y posteriormente que se presentaron en todo el ritual que se hacía en el templo que construyó Salomón y en el templo de Herodes. Entonces, estos patrones nos ofrecen o nos muestran una sombra profética de lo que iba a suceder, de lo que el Todopoderoso había planeado desde el principio. Entonces, me puse a buscar aquí un poquito y en la palabra tesel en hebreo significa sombra. Y de esta palabra surge otra palabra hebrea que es selén, que es la imagen. Entonces, una sombra es una imagen imperfecta que se refleja de la cosa real que proyecta esa sombra. Entonces, todos los sacrificios que se venían presentando en el tabernáculo que el Todopoderoso le ordenó a Moisés que presentara o que se hicieran en el tabernáculo, que todo el pueblo los trajeran al tabernáculo y ofrecieran esos sacrificios, esas ofrendas o esas corbán, eran una sombra profética de lo perfecto, de lo que el Todopoderoso había establecido en su tabernáculo celestial, allá en su trono, de cómo esas rutinas que se hacían cada mañana cuando se presentaba la ofrenda
encendida en la mañana que se consumía completamente, que las ofrendas voluntarias de cereales, las ofrendas de paz, las ofrendas por la culpa y las ofrendas de expiación, que son las 5 ofrendas que más adelante vamos a hablar un poquito en profundidad, se presentan día tras día, eran una sombra profética o era algo distorsionado que reflejaba o que proyectaba hacia lo perfecto, que es el sacrificio del Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El servicio en el tabernáculo y el servicio en el templo era una sombra de lo perfecto, de lo venidero. Entonces, esa obra expiatoria que Yeshua realizó o hizo en la cruz era lo que se proyectaba desde el principio cuando Dios estableció el primer sacrificio, estableció las normas para el sacrificio. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios ofrece y establece ya y el ritual del sacrificio por el pecado. El Todopoderoso sacrifica un cordero, purifica nuevamente a Adán y a Eva y establece esos rituales que sigue transmitiéndose de generación a generación hasta cuando llega la época de Moisés, que Dios lo establece por escrito. Entonces, todos esos sacrificios fueron establecidos como una sombra profética y como un patrón que se repitió una y otra vez. Y por más que se repetían estos patrones, esos sacrificios, como leíamos acá en el principio, no borran la culpa, no borraban el pecado, sino que eran un recordatorio que nosotros somos pecadores, que nosotros necesitábamos pagar una deuda o que teníamos una deuda con nuestro creador y que esa deuda debería ser pagada. Entonces, en el ritual que se hacía allí año tras año, el sacerdote presentaba sangre por el perdón de los pecados por sí mismo y por el pueblo. Entonces, ese recordatorio que se hacía año tras año era una sombra, dice en el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y ahí vemos la palabra shel, que es sombra, que es lo que iba a venir, lo que el Padre Celestial había establecido desde el principio del libro y que solo hasta el final lo mostró claramente. No es la imagen misma de las cosas, nunca puede y nunca pudo esos sacrificios quitar la culpa, sino que era un recordatorio. Lo que nosotros hacemos hoy con la celebración de las santas convocatorias no reemplaza o no hacemos literalmente los rituales como se hacían, sino que hacemos un memorial o un recordatorio, mejor dicho, estamos haciendo un ejercicio para cuando se presente lo perfecto y lo verdadero, cuando el Mesías venga a reinar, nosotros podamos celebrar las fiestas como Él sí las estableció desde el principio. Y estamos ensayando, estamos practicando a través de la celebración de la Pascua, a través de la celebración del Bicurín y cada una de las celebraciones estamos haciendo ese recordatorio, ese memorial. No lo hacemos literalmente como se hacía o como Dios la estableció, sino que hacemos un memorial, un recordatorio. Entonces dice que porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, sino una sombra. Por eso empezamos acá con esto. Aquí en esta imagen que les coloco, les presento la proyección de una sombra. Mire que la sombra está distorsionada, no está idéntica a la figura o en este caso a la forma de la persona que está proyectando la forma, sino que es una imagen distorsionada. Así eran todos estos patrones o todo lo que Dios estableció con el sistema de los sacrificios. Era una imagen distorsionada que nos iba a llevar hacia lo perfecto. Entonces vemos que nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfecto a los que se acercan. Entonces Dios estableció que para podernos acercar a Él debíamos presentar unos corbán o corbanot o unas ofrendas. Entonces estas ofrendas nos permiten acercarnos a Él. Estas ofrendas nos permiten hacer como un empezar de nuevo, pedir perdón por los que cometimos o los pecados que cometimos desde ese momento que estamos presentando la ofrenda hacia atrás, y seguimos avanzando, y en los días que siguen seguimos cometiendo pecados y tenemos nuevamente que ofrecer otra ofrenda. Ese era el patrón que Dios estableció. Desde el momento que Yeshua toma ese lugar del Cordero, cuando lo presentan en Jerusalén, que entra en un burrito, él va el día 10 del mes Abib, del primer mes del año, es examinado, es inspeccionado, es presentado como el Cordero de la Pascua, y durante 4 días se mantiene allá apartadito, y el día 14 es sentenciado a muerte, es crucificado. Por eso Juan el Bautista, cuando vio que venía Yeshua, expresó: he ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él es ese Cordero que quitó el pecado de muchos, de todos aquellos que lo reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces dice que de otra manera cesarían las ofrendas. Si estas ofrendas hubiesen quitado la culpa completa, no hubiese necesidad de que los sacerdotes continuamente tuvieran que estar presentando ofrendas y ofrendas y sacrificios, sino que era un recordatorio. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, ya no tendrían más conciencia de pecado. Entonces, eso no les borraba la culpa, no les quitaba la culpa, no pagaba la deuda, sino que era un recordatorio de que tenían una deuda con el Eterno. Entonces, miremos aquí las diferentes ofrendas. Entonces, el Eterno también ordenó que se presentaran ofrendas, y esto está bien detalladito en la parashá de esta semana, en el libro de Levítico, capítulo del 1 al 5. Ahí están las diferentes ofrendas que Moisés le ordenó al pueblo a través de lo que Dios le dice, y llamó Dios a Moisés diciendo: dile a todo el pueblo de Israel, a la casa de Israel, que traigan ofrendas delante de mí. Y aquí están cada una de las diferentes ofrendas. La ofrenda encendida. Esta ofrenda consistía en que tomaban un cordero sin defecto y lo quemaban completamente como olor fragante, olor grato a Dios como ofrenda. Entonces era consumido completamente. Era una ofrenda que se entregaba completamente al Todopoderoso. Esta ofrenda, entonces aquí hay algo bien interesante. Hoy por hoy, y desde el año 70 hasta hoy, no hay templo. El sacerdocio levítico no está en ejercicio. Entonces, los sacrificios ya fueron reemplazados por lo verdadero, por lo que Dios había establecido desde el principio, que esas sombras que proyectaban estas ofrendas iban a cesar un día. Entonces, Pablo las llama obras muertas, pero en sí no eran muertas, sino que eran un recordatorio, eran un patrón que debíamos cumplir, y que hoy nosotros, que conocemos las Escrituras, debemos presentar estas ofrendas cada día delante del Todopoderoso. Entonces ya no vamos a tomar ni una tortolita, no vamos a tomar un cordero, no vamos a tomar una oveja o un toro, una vaca para sacrificarla al Todopoderoso, sino que nosotros vamos a tomar nuestra vida y la vamos a entregar completamente al servicio del Todopoderoso. Esa es nuestra ofrenda encendida, y lo debemos hacer todos los días, porque los sacerdotes cada mañana hacían esta ofrenda para el Todopoderoso, una ofrenda encendida en cada Shabbat, en cada fiesta solemne, en cada día ellos presentaban una ofrenda encendida de olor fragante al Todopoderoso. Entonces, eso representa hoy
que nosotros, nuestras vidas, tienen que ser esa ofrenda encendida, consumida completamente al servicio de Dios. Entonces debe haber una entrega completa de nuestras vidas al Todopoderoso, sin reserva, completamente. La segunda ofrenda es la ofrenda de grano. Esta ofrenda era voluntaria y era una ofrenda de olor fragante, olor grato a Dios, y esta ofrenda era de cereales. Entonces, esto representa que nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de vida cada día y presentarlos delante de Dios. Debemos llevar un crecimiento gradual, paso a paso, cada día, delante de la presencia del Todopoderoso en nuestra vida de fe como creyentes en el Mesías. Debemos dar fruto cada día y nosotros debemos presentar estas ofrendas de frutos de nuestros frutos que nosotros producimos, los frutos, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, todo eso debe irse reflejando en nuestra conducta, en nuestro comportamiento día tras día, y nosotros debemos presentar estas ofrendas voluntarias al Todopoderoso cada día. La siguiente ofrenda, la tercera ofrenda, es la ofrenda de paz, y esto representaba que se presentaba un cordero o un animalito, y era para hacer alianzas con el Todopoderoso, para que el Todopoderoso trajera paz a la vida de la persona. Era una ofrenda de olor fragante a Dios, olor grato, y era una ofrenda compartida entre el sumo sacerdote, el Todopoderoso y la persona que estaba ofreciendo esta ofrenda. Entonces, ¿qué representa hoy? Porque ya no podemos hacer los sacrificios porque eso cesó. Hoy eso representa a nuestra comunión con Dios, que nosotros debemos día tras día presentarnos como una ofrenda de paz, que nuestra comunión con el Todopoderoso debe ser íntegra, completa, debe ser genuina, que podamos tener comunión con Dios y comunión con nuestros hermanos en la fe. Entonces, es muy importante que algo que oraba nuestro pastor ahora en la mañana, cuando tenía ese tiempo de oración, cuando nosotros miramos las noticias sobre lo que está sucediendo a nuestros hermanos de la casa de Judá en Israel, vemos que los mismos creyentes en Jesucristo están en contra del pueblo de Dios. Y eso es absurdo, porque todos están en contra de ellos. Y muchos hablan sin conocimiento de lo que está sucediendo, sino que simplemente repiten como loro lo que otros dicen y no tienen fundamento en lo que están diciendo. Por eso es muy importante que nosotros primero analicemos las cosas, dijéramos bien lo que estamos o que vamos a decir, para después que abramos la boca podamos hablar y decir cosas con fundamento de acuerdo al plan del Todopoderoso. Es necesario, según el plan de Dios, que todo esto le acontezca a la casa de Judá, porque el Todopoderoso ha endurecido su corazón, le ha puesto un velo, y un día reconocerán al Mesías. Ellos hoy enseñan que el Mesías, Yeshua, nuestro Mesías, ellos no le llaman Yeshua, le llaman Jesús, y que esa expresión Jesús significa que su memoria se ha borrado, que y ellos tienen hoy leyes que los que prediquen a Jesús, a Yeshua en su territorio, tienen hasta penas de cárcel, hasta pueden meter a la persona en la cárcel por proclamar el evangelio o proclamar la palabra o hablar del Mesías. Entonces vemos de que hoy nosotros debemos presentarnos como esa ofrenda de paz que debe reflejarse en nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Debe reflejar esa comunión. Y la cuarta ofrenda es la ofrenda de pecado. Esta ofrenda era el sacrificio de un cordero que se quemaba fuera del campamento. Entonces, esta ofrenda de pecado representa el sacrificio que Yeshua hizo por nosotros. A Jesús lo sacaron del campamento, literalmente lo crucificaron fuera de la ciudad.
no lo crucificaron, sino que lo sacaron fuera de la ciudad. Él fue nuestra ofrenda de pecado. Él pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, eso representa esas ofrendas. Y la última es la ofrenda de expiatoria o la ofrenda de expiación. Esta es la que se presenta cada año en la fiesta de Yom Kippur. Es el Kippur o el sacrificio por la culpa. Entonces, esta ofrenda es ofrecida por la culpa, ofrecida por los pecados cometidos inconscientemente y por restitución y por el daño cometido, también para pedir perdón. Por eso, en esta gran celebración, todo el pueblo debe proclamar ayuno, arrepentimiento y humillación delante del Todopoderoso para que podamos recibir el perdón del Todopoderoso. Este ofrenda de expiación representa y estaba proyectada hacia el Mesías, hacia Jesucristo. Yeshua tomó el lugar de la ofrenda de pecado y la ofrenda de expiación, porque él expió o borró o pagó nuestra culpa. Entonces, todas estas ofrendas representan la obra que Yeshua vino a realizar. Entonces, esas son las diferentes ofrendas que nos relatan Levítico y que todo el libro de Levítico profundiza en esto y que en la medida que se vaya estudiando más las parachá, vamos a ir más y más conociendo más en detalle todas estas cosas y que hoy que ya nosotros tenemos claridad de que el servicio del templo no está en ejercicio y que no hay templo, pero que Dios a nosotros nos ha llevado a que nosotros nos ofrezcamos diariamente como una ofrenda quemada, dolor fragante, entreguemos nuestras vidas a su servicio, de que demos fruto, de que tengamos comunión los unos con los otros, de que reconozcamos que Yeshua pagó por nuestros pecados y que Él nos redimió de la culpa, de la maldición que nosotros debíamos y el castigo que debíamos recibir. Él nos redimió de todo esto. Entonces, además de todo eso, el Padre estableció desde el principio el sacerdocio y estableció a su nación Israel como una nación de reyes y sacerdotes, o mejor dicho, a cada uno. El plan original del Todopoderoso era que cada patriarca de cada casa fuera un sacerdote y ellos ejercieran este ejercicio para compartirlo con las naciones, con todo el mundo. Entonces, vemos de que en esta parte el pueblo falló y Dios tuvo que cambiar todo esto y seleccionar la tribu de Leví, que fueron los únicos que se consagraron para Dios, y usarlos a ellos como levitas o sacerdotes o ministros o servidores para enseñar al pueblo todo lo concerniente a sus escrituras. Entonces, Éxodo capítulo 19, verso del 5 al 6 dice lo siguiente: ahora pues daréis oído a mi voz, guarda mi pacto. Vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Miren lo importante que dice aquí la escritura en Éxodo. Aquí está hablando el Todopoderoso a toda la asamblea de Israel y le dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces Dios nos ha llamado a que nosotros seamos sacerdotes y sacerdotes santos, gente santa, gente consagrada, separada para el Todopoderoso, para Él, para servirlo en integridad y con un corazón voluntario. Entonces, desde el principio, Dios estableció que su pueblo fuese una nación de sacerdotes. Entonces, nosotros hoy cumplimos esa función sacerdotal, no en la dimensión del sumo sacerdote, sino en el hogar en el que Dios nos ha colocado. Nosotros somos los sacerdotes de nuestro hogar y nosotros tenemos que llevar a nuestra casa o a nuestra familia y enseñar a nuestra familia todo
es todo lo concerniente a la palabra del Todopoderoso. Entonces, Efesios 2, del 19 al 22, dice lo siguiente: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, nosotros hoy somos conciudadanos, porque ya tenemos claro, ¿verdad? La tenemos clara, nosotros somos israelitas, hacemos parte del pueblo de Dios, somos conciudadanos de nuestros hermanos de Judá. Ellos sí son reconocidos a nivel de todo el mundo como los israelitas, como los hebreos, como los judíos, pero nosotros también somos conciudadanos. A nosotros esto nos costaba porque a nosotros se nos enseñó que nosotros éramos la iglesia gentil y que nosotros éramos el Israel espiritual. Eso es una teología de reemplazo, porque nosotros literalmente somos el pueblo de Dios, porque así lo muestran las escrituras, somos de la casa de Israel y estamos en el proceso de restauración. Entonces, sigue diciendo que en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quienes vosotros también sois semejantes, juntamente edificados para el Dios, para morada del Dios en el Espíritu del Todopoderoso. Entonces, nosotros hemos sido restaurado, se nos ha devuelto la identidad y hoy sabemos y conocemos que somos sacerdotes y que somos el templo del Dios viviente. El Padre Celestial ordenó y profetizó que el templo físico, la casa edificada por los hombres, iba a ser destruida porque se corrompió, y hasta hoy Él no ha permitido que se reedifique ese templo, sino todo lo contrario. Él sigue derramando de su Ruach HaKodesh sobre todos aquellos que Él está llamando y está renovando el pacto, como compartíamos la semana pasada, de que ese nuevo pacto Él lo está sellando con todos aquellos que están escuchando su voz, que están cayendo en humildad, en humillación y en arrepentimiento delante de su presencia. Él los está llevando a eso, de que hoy nosotros, que somos parte del pueblo, que ya no somos extranjeros, que ya no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos del pueblo de Dios, que tenemos ya una ciudadanía bien clara, definida, que somos israelitas, que hacemos parte. Entonces, este Dios mismo, a través de Jesucristo y a través de los santos apóstoles y los profetas, estamos siendo edificados. Por eso el Padre nos trajo de regreso a que volviéramos a el fundamento de los apóstoles y los profetas, la Torá y los profetas y los escritos. Volvimos a ese fundamento y hoy nosotros escudriñamos la escritura bajo el lente o la lupa de lo que se enseñaba desde el principio, desde esa perspectiva, desde la perspectiva original. Entonces, sigamos acá. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros hoy, que somos esos sacerdotes, estamos llamados a presentar sacrificios espirituales vivos. Ya no vamos a coger un corderito y a matarlo, a sacrificarlo, sino que vamos a tomar nuestras vidas, vamos a tomar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestra familia y la vamos a presentar al Todopoderoso, intercediendo por ellos, clamando por ellos, pidiéndole al Todopoderoso que tenga misericordia de ellos y que los alcance, que los toque, que los transforme para que ellos también puedan proceder al arrepentimiento, así como el Todopoderoso tuvo misericordia de nosotros. Entonces, Él nos ha llamado a eso, para que presentemos los sacrificios espirituales mediante del Mesías, de Jesucristo. En el versículo 9
Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado la misericordia, pero que ahora habéis alcanzado la misericordia. Entonces, sí nos quedó claro, ¿verdad? No éramos, pero ahora somos. No teníamos misericordia, pero ahora hemos alcanzado la misericordia, y como sacerdotes de nuestro hogar debemos clamar al Todopoderoso, hacer ese ejercicio, ese ritualismo que hacían los sacerdotes de presentarse como ofrendas y presentar esas ofrendas de acción de gracia, de perdón, de paz delante del Todopoderoso, como los sacrificios que veíamos al principio, de entregar nuestras vidas completamente delante del Todopoderoso, de ofrendas de paz, de que se reconcilie nuestra familia con el Todopoderoso a través de nuestras oraciones, de todo lo que nosotros podemos clamar delante del Todopoderoso, para que también los miembros de nuestra familia que no conocen, que en este momento no son pueblos, puedan venir a ser también parte del pueblo del Todopoderoso, para que vengan a ser parte de ese pueblo santo que el Todopoderoso ha escogido. En Apocalipsis 1, del 5 al 6, dice lo siguiente: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, él nos ha hecho sacerdotes, reyes y sacerdotes. De pronto nosotros no estamos en esa posición de eminencia como personas que gobernamos, pero algunos de los miembros del pueblo de Dios, el Padre les ha dado esa oportunidad, ese privilegio de poder gobernar, y lo tienen que hacer bajo las instrucciones del Todopoderoso. Entonces, uno de esos ejemplos que se presentó fue la nación de Estados Unidos. Hace muchas décadas atrás, Estados Unidos estaba fundamentado bajo los principios del Todopoderoso, y a lo largo de la historia podemos ver cómo ellos han ido apartando de los principios del Todopoderoso, y hoy por hoy es una nación que está corrompida, que ha perdido su estabilidad económica, que no es la misma de hace 3 décadas atrás, y que como el Todopoderoso está trayendo juicio sobre ella, y al igual está trayendo también oportunidad y llamado al arrepentimiento. Así ha levantado hombres temerosos de Dios en esa nación, y también gracias a todo lo que el Eterno ha hecho allí, de allí salieron muchos, pero muchos predicadores a llevar el mensaje a toda Latinoamérica y en todo el mundo. Gracias a ellos nosotros conocimos al Evangelio, gracias a ellos vinieron muchos predicadores aquí a nuestra nación, y gracias a ese mensaje alcanzamos nosotros la salvación. Entonces vemos de que en todo el proceso que venimos compartiendo, Dios estableció al sacerdocio, Dios estableció un ritual en todos los sacrificios, y también Él cambió el sacerdocio. Hebreos capítulo 10, verso 8 dice lo siguiente: diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, vemos de que Dios, según la ley, ordenó que se presentaran todos estos tipos de ofrendas que estuvimos compartiendo, y que la esencia de todo esto era que el pueblo estuviera en comunión con Dios, que se acercaran a Dios, pero se le dio más un énfasis al ritualismo y no a lo más importante, a la comunión y al acercamiento con Dios. Entonces se presentaban y se hacían ofrendas y ofrendas y ofrendas, al punto de que Dios se hastió de esto, se fastidió de que presentaran ofrendas vanas, de que, como dicen por ahí
llegó popular, el que peca recién pata. No se trataba de eso, sino que se trataba de que había una sombra profética, de que eso apuntaba hacia una ofrenda perfecta y que esa ofrenda perfecta era la que iba a presentar nuestro Salvador y Mesías, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Entonces, aquí el Todopoderoso, ¿qué estableció primero? Todo este ritualismo de las ofrendas y qué es lo último, el pacto renovado, el nuevo pacto hecho a través de Jesucristo. Yo les hablaba que la noche antes de Jesús ser crucificado, él se reunió con sus discípulos y allí empezó a establecer los fundamentos del nuevo pacto. Tomó pan, lo partió, dio a sus discípulos, tomad y comed todos de este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Y después tomó la copa y repartió, este es mi vino que representa mi sangre que es derramada por muchos. Entonces, las escrituras dicen que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ese procedimiento que estaba allí haciendo, dice que Dios enviaría a su hijo, en este caso, para hacer su voluntad, para quitarlo primero, en el caso del ritualismo de los sacrificios, y establecer esto último, que era que él una sola vez y para siempre se iba a ofrecer voluntariamente como sacrificio que expiaba la culpa y perdonaba los pecados para siempre de todos aquellos que lo reconocieran, lo aceptaran como Señor y Salvador de sus vidas. Dice, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Entonces, estamos viendo que el Mesías, que es el sumo sacerdote y que la semana pasada les compartía de cómo fue ungido y cubierto o establecido como ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él reemplazó al sacerdocio levítico y ahora él intercede por nosotros día y noche para que nosotros tengamos acceso al lugar santísimo. Cuando estaba el templo y cuando estuvo el tabernáculo, únicamente una sola vez al año el sumo sacerdote podía ingresar a el lugar santísimo y tenía que ingresar con sangre y él tenía que vivir un proceso de 3 días y 4 días de santificación, purificándose y primero ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y después el sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Y esto lo hacía una sola vez al año, cada año, y esto lo hacía como un recordatorio. Entonces leíamos de que estos sacrificios no los perfeccionaban, sino todo lo contrario, que les recordaban de que tenían esa deuda. Entonces esa deuda fue pagada por medio de la ofrenda del cuerpo del Mesías, de Yeshua. En Hebreos 8, versos del 1 al 3, leemos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, allí delante del trono del Todopoderoso, ministro del santuario, aquel santuario verdadero, el tabernáculo no levantado por manos de hombres, sino que fue el tabernáculo que está en el trono del Todopoderoso. En ese tabernáculo está nuestro sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach. Él se presenta y está delante del Todopoderoso, intercediendo por nosotros, dándonos a nosotros eterna salvación, entrada al lugar santísimo, entrada a ese sitio que nosotros estuvimos restringidos, que hoy tenemos libertad de acercarnos a él, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Entonces, Jesús, el Mesías, él se ofreció
una sola vez y para siempre. Y esa ofrenda que él presentó al Padre fue acepta delante del Todopoderoso y satisfajo todas las necesidades o toda la necesidad que el Padre tenía de redención de la humanidad, del ser humano, de su pueblo. Entonces, tenemos que él es ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdote sin padre, sin descendencia, sin hijo, un sacerdote santo, un sacerdote que no tiene necesidad de estar presentando ofrendas por sí mismo porque él es santo, él no cometió pecado, aunque tuvo forma de hombre, no cometió pecado. Él en su primera vez se presentó como el siervo sufriente y en su segunda venida va a venir no como sacerdote, no va a venir como el siervo sufriente, sino que va a venir como el rey a juzgar a las naciones. Entonces, esos son los patrones. El patrón que Dios estableció, que les decía, de los 7 días de la semana, el patrón de los sacrificios, el patrón del primer éxodo, se va a repetir con el segundo éxodo, donde el Todopoderoso va a sacar de todas las naciones a su pueblo que hemos creído en él, que lo estamos esperando, nos vamos a encontrar con él y vamos a venir con él a poseer la tierra prometida. Entonces, él es ese Mesías, él es ese sumo sacerdote, él es el pago de nuestra culpa, de nuestros pecados. Él nos expió de la culpa, él pagó por nosotros. Así que nosotros, por agradecimiento eterno, nos debemos presentar a él como ofrenda, olor fragante, ofrenda viva. Como decía Pablo, que nosotros debemos presentarnos delante de Dios como un culto racional delante de él, estando conscientes que ya no es necesario los sacrificios de animales, pero nosotros como esos sacerdotes de nuestros hogares debemos presentarnos como olor fragante delante de su presencia. Y quiero terminar con esto. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Porque si creemos que Jesús fue levantado de los muertos, que resucitó, si confesamos con nuestra boca que Él es el Mesías, que Él es nuestro Señor y Salvador, seremos salvos. Y tenemos que seguir con esa profesión de que Él no vino a abrogar las instrucciones del Todopoderoso, sino que Él vino a ratificarlas, a cumplirlas. Él vino a darnos ese ejemplo que nosotros debemos seguir, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse por nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, sin pecado. Él fue tentado en todo, él fue puesto a prueba, él tenía padecimientos como nosotros, pero sin pecado. Él no pecó y él nos dio el ejemplo, y las escrituras nos muestran de muchas personas que sí fueron íntegras delante de Dios, que sí pudieron guardar las instrucciones del Todopoderoso y que fueron bendecidas por el Todopoderoso y alcanzaron la promesa de la salvación. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar su misericordia y hallar gracia y el oportuno socorro de parte de él. Que él nos ayude, que él siga extendiendo su favor, su gracia para nuestras vidas, que él nos bendiga de una manera especial, que él sea extendiendo su mano para levantarnos y sea guiándonos hacia lo que viene adelante. Que el Todopoderoso lo siga guardando, que lo siga bendiciendo, que siga derramando su paz sobre cada uno de ustedes, su familia, sus hogares, y que siga bendiciéndolos abundantemente. Bendiciones a todos. Amén.